Decíamos al principio que íbamos a meternos y a mirar un poco cómo ha funcionado el plan Ceibal a raíz de una investigación del Centro de Estudios de Políticas Educativas de la UDELAR para ver en definitiva esto de una computadora por niño, un plan que comenzó en el gobierno del expresidente Vázquez allá por 2009 con este desafío del plan Ceibal, que realmente ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista de la accesibilidad a las tecnologías de la información, ¿no? Sobre todo en hogares que de repente no tienen los mejores recursos y que de otro modo no podrían acceder a una computadora. ¿Cuál ha sido el impacto en el aprendizaje, ¿no? Uno se pregunta, más allá de tener la computadora en casa. Nos visita esta mañana Pablo Meneses, que es uno de los encargados de esta investigación realizada por la UDELAR, y también todo lo que hace el aspecto de las ciencias sociales. Está claro, ¿no? Que el impacto desde el punto de vista del acceso está claro, ¿no? Es sí. Claramente positivo. Sin embargo, uno se pregunta desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del aprendizaje, ¿qué ha dejado este plan Ceibal? Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la divulgación de producción académica uruguaya. Este es un estudio de la UDELAR y la Universidad Católica. Mis otros dos colegas pertenecen allá. Y en realidad nosotros lo que queríamos descomponer, hay unas cuantas evaluaciones de impacto sobre Ceibal en aprendizajes y en general no encuentran evidencia o encuentran muy poca evidencia. Y bueno, nuestro argumento es que eso es porque responde a un modelo de estratificación, ¿no? Las perspectivas más optimistas pensaban que dejar una computadora alcanzaba básicamente como para el desarrollo. Las evaluaciones de impacto, como les digo, no han mostrado como esos resultados. Sin embargo, nosotros creemos que eso tiene que ver con un conjunto de pasos que se necesitan, donde el acceso es la primera parte. Pues hay que blindar de lo que tiene que ver con habilidades y usos y eventualmente observar resultados en aprendizajes. Hay algunas evaluaciones de software asociados al plan Ceibal que ahí sí muestran resultados, pero no es el plan Ceibal per se. Es el plan Ceibal junto con un programa concretamente y ahí muestra resultados. Y en cuanto a las habilidades y a los usos, ¿qué es lo que se ha concluido? Bueno, es todo un tema. Primero el acceso. Nuestra investigación en realidad lo que hace es discutir el patrón de divulgación o de acceso a la plataforma, a los dispositivos en realidad como una política de reducción de brecha digital, ¿no? Entonces, en realidad nosotros nos concentrábamos fundamentalmente, lo que dice la teoría, o por lo menos lo que sabemos es que uno, como para tener un uso pleno, necesita no solamente acceder, sino también utilizarlo como en un ambiente amplio, ¿no? En ese sentido, la conectividad es muy importante. Entonces, nosotros estábamos viendo cómo es el acceso a esos dos bienes en relación a esta política concreta. Que bien, fue una muy buena política de estratificación, justamente porque va a los colegios públicos, donde se encuentra el grueso de los chicos de niveles medios, medios bajos. O sea, también hay medio alto, pero es una muy buena política de focalización. Y cómo eso había impactado justamente en el acceso a Internet, ¿no? Como una potencialidad justamente para desarrollar usos y habilidades. Nosotros lo que encontramos es que en realidad la política Plan Ceibal distribuyó, democratizó muy bien el acceso a la computadora, pero para el acceso a Internet, que requería como un gasto más, en realidad no ocurrió en los quintiles más bajos. O en el interior incluso, ¿no? Se habla de chicos que tenían que subir un árbol para tener conectividad. Sí, sí. Hay algunas escuelas rurales que de hecho las antenas fallan y bueno, ahí incluso si uno quisiera como desplegar todos los dispositivos y todo el entorno ecosistema Ceibal, también tiene dificultad justamente por eso. Pero justamente el problema o en realidad lo que nosotros vendríamos a sostener es que faltaría una vueltita, o que por lo menos visto como solamente una computadora en el hogar, a eso le falta una vuelta que tiene que ver justamente con habilidades y usos. Claro, en los términos de accesibilidad está muy bien, pero las herramientas para el aprendizaje, ahí es donde hay una falla, o por la conectividad, o porque de repente en los usos no se pueden usar. Vos tenés una computadora para hacer determinadas cosas, pero no las puedes hacer o porque no tenés conectividad o porque de repente no llega la información que tiene que llegar, ¿no? Nosotros, cuando iniciamos esto, era muy importante eso, porque todavía no existía el Internet de las cosas. Entonces, en realidad, las personas solamente tenían Internet si tenían una computadora. Entonces, como la opción o la visión más optimista creía eso. Te dejo una computadora y vos automáticamente llegás como a estadios de desarrollo con el uso y la apropiación. Pero bueno, no ocurrió. Nosotros creemos que es como decimos, es como pedirle peras al Ceibal.
En realidad el plan Ceibal no fue pensado como eso, fue pensado como una política de distribución de computadoras que después se blindó con todo lo que es Ceibal. Claro. Pero Yo En te este quería... estudio- Sí, no, pregunta. No, si hay alguna otra conclusión a la que se haya llegado más allá de que se pudo democratizar el acceso y cómo fue la metodología de este estudio. ¿Se trabajó con los niños? no, nosotros trabajamos con datos secundarios porque nosotros lo que hicimos fue reconstruir, digamos, la serie de acceso a distintos bienes a través de la encuesta continua de hogares, concretamente para Montevideo, porque el plan Ceibal, bueno, se fue distribuyendo a lo largo del país y no hay como registros claros de cuándo llegó a qué momento. Entonces, para ver si tuvo efecto, vos tenés que ver como qué pasó antes y qué pasó después. Entonces, el momento de la aplicación tiene que ser como universal. Supimos que en Montevideo, ese momento fue 2009, entonces lo que observamos fue en las encuestas continuas cómo declaraban el acceso a computadoras antes del 2009 y posterior a 2009. Y eso lo hicimos para computadoras y lo hicimos para internet. También lo hicimos para otros bienes como para tener el control de que en realidad no fuera como un efecto abaratamiento de la tecnología. Nos fijamos, por ejemplo, en televisiones y cable y quitando tipo el mundial, que ahí las televisiones despegan. Eso es como para otro tema. Justamente lo que observamos, el despegue que observamos fue únicamente en Ceibal, producto de esta política, y en el acceso a internet lo observamos no en los más bajos, sino en los medios bajos. Que bueno, cuando porque claro, vos antes tenías que comprarte la computadora más acceder a internet. Claro. Si yo te doy la computadora, hay algunos hogares, sin ser los más vulnerables, que pueden acceder al internet. Entonces ahí sí vimos un efecto como de catch-up, de conectividad. Y bueno, principalmente son esos los resultados. Yo te quería preguntar, son dos preguntas en una en realidad, porque obviamente que al inicio de todo esto fue cuestionado, ¿no? Porque y quería ir a lo que tiene que ver con habilidades y usos, que me parece muy importante. Se decía, no, esto para que los chiquilines jueguen, se cuestionó, creo que políticamente también, ¿no? Eso es una realidad. El paso del tiempo fue demostrando el uso indiscutido que ha tenido esta herramienta. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron las conclusiones específicas en cuanto a habilidades y usos, o sea, cómo si se usó adecuadamente este dispositivo. Y creo que de alguna manera, y esto es lo otro, si tienen algún dato respecto a lo que fue la pandemia, porque creo que la pandemia de alguna manera cristalizó o fortaleció la importancia de tener un dispositivo de estas características para todo lo que fue el trabajo a distancia con los chicos en el aprendizaje, ¿no? Bien, Plan Ceibal es una política bastante particular y bastante única. O sea, cuando uno piensa en esta política de One Laptop per Child, uno lo que piensa, primero lo que sabe es no todos los países lograron lo que Uruguay. Uruguay es único en términos de dar una computadora a cada chico. Totalmente. Algunos países lograron que algunas ciudades lo hicieran, fin. Pero además Ceibal dio un paso más. Ceibal generó como todo un ecosistema que tiene que ver con URI, la plataforma, por ejemplo, para registrar las asistencias. Nosotros antes de URI no sabíamos en tiempo real quién asistía y quién no. La plataforma CREA, que fue fundamental en la pandemia. Inglés en Ceibal y muchas otras aplicaciones que han estado, que han como fortalecido y blindado lo que es Ceibal como programa. Sobre los usos, bueno, la pandemia nos mostró varias cosas. El problema del acceso es que, y la importancia de Ceibal lo mostró la pandemia en el sentido de que los docentes, en un momento la preocupación era por la conectividad. Cuando llegan los dispositivos móviles y el Internet de las cosas, uno ve el acceso y ve un acceso amplio casi en todos los hogares de conectividad. Pero la pandemia, ¿qué nos mostró? Que no es lo mismo conectarte a tomar clases de un celular que desde una computadora. Entonces, en ese sentido, Ceibal fue muy, muy importante. No solamente por el dispositivo, sino también por todo lo que tuvo que ver al resto de la plataforma adicional. Nosotros en usos concretamente no nos metimos, pero lo que muestra la literatura concretamente es que existen distintos perfiles de uso asociado al dispositivo que tenés y asociado también a la conectividad. Concretamente, Ceibal en pandemia, junto con CREA, junto con URI, junto con Inglés en Ceibal, junto con todos esos dispositivos, fue un importante salvavidas, fue un salvavidas gigante. Un salvavidas. Cuando uno ve la región, cuando uno ve tipo cómo fue la conectividad, hubo un estudio, mayo, junio, calculo, me acuerdo, que mostraba justamente como la conectividad. Y bueno, acá en Uruguay era muy regresivo, claramente los quintiles más bajos no podían acceder. Eso tiene que ver con lo que decimos nosotros, que dar una computadora no garantiza el acceso porque también se necesita conectividad, pero dentro de la región estábamos muy por adelante de cualquiera.
Y ahí está Ceibal. Pablo, ¿y cómo se puede seguir creciendo desde el punto de vista académico, no? Seguir potenciando. Bueno, ya tiene la computadora, le aseguramos la conectividad. Ahora, ¿cómo sigue la ruta del aprendizaje? ¿Ustedes como investigadores están planteando algún objetivo en particular? Bueno, nosotros hablamos justamente de este primer estadio de acceso que se tiene que blindar con habilidades y usos para observar resultados. Hay una evaluación concretamente de Oval y compañía que lo que mostraban era, evaluaban un software en concreto, asociado a Ceibal, ¿no? Y ellos mostraban resultados significativos. Entonces nosotros justamente es eso lo que estamos tratando de mostrar, de decir, o por lo menos ese es el argumento que estamos tratando de decir. La computadora es como la estructura, necesitas vestir la política. Ceibal en eso ha hecho mucho. Hay que avanzar concretamente en dispositivos o por lo menos multimodalidad, apropiación más de aula. Hay un tema también con pasar los cursos a modalidad virtual automáticamente. No es automático el pasaje, dar clases no es hacer lo mismo que hacía antes, pero por computadora. Entonces necesitamos todavía trabajar sobre todas esas cuestiones para empezar a ver, de nuevo, acceso a apropiaciones y resultados. Y ahora que vos decías la modalidad, ¿no? Porque esta pandemia nos hizo aprender a los porrazos, a los padres, a los docentes, a los propios chiquilines, de encontrar otra manera para aprender, pero capaz que no es la mejor, ¿no? Hay que ver de qué forma el estudiante aprende mejor con la computadora, ¿no? Y hay un pilar fundamental y es cómo la familia también se compromete en esto, ¿no? Claro. Porque el niño puede tener el dispositivo y la conectividad, pero si no hay ahí un background familiar que incentive o que apoye el uso, es una limitante también. Y agregado a esto que comenta Dani, yo te quería consultar, ¿cuál es el rol de la Ceibalita en sí, de la computadora, para el núcleo familiar, ¿no? Claro. Para garantizar justamente ese acceso a la información que a muchas familias quizá le faltaba. Sí, bueno, lo que voy a responder la mayoría no está necesariamente en el estudio, sino es lo que sabemos en relación a lo que pasa. Yo me dedico más a desigualdades educativas, por eso mi pata está más puesta. Matías Dodel es uno de nuestros colegas, está más en habilidades digitales y te podría haber contestado mejor, pero lo que sí sabemos es que la computadora Ceibal para el núcleo fue algo muy importante. Hay como muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, con el avance de gobierno digital, con como muchos procesos que se han pasado a la virtualidad, no necesariamente en la pandemia, sino a lo largo del tiempo, pagar facturas, la banca online, que bueno, que en los distintos hogares la presencia de distintos dispositivos ha permitido justamente como hacer un catch-up en relación a todo eso. Sobre las familias, eso es fundamental en relación a los procesos de aprendizaje, pero también en relación a Ceibal justamente, porque es la familia la que debe decidir invertir, por ejemplo, en el acceso. Entonces, es una decisión que tienen que tomar las distintas familias. Bueno, tenemos la computadora, ¿podemos hacernos cargo de un contrato por mes? Claro. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Claro. ¿Y el Uruguay no está en condiciones de abaratar la accesibilidad? No sé decirte, no es mi área, pero bueno. Porque la verdad es que la accesibilidad está buenísima, pero cuesta. Son 1000 y pico de pesos por mes por lo menos, ¿no? No todas las familias pueden pagarlo. Sí, bueno, eso es básicamente lo que mostramos, que no todas las familias pueden pagarlo, incluso teniendo los dispositivos en su hogar. O sea, vos se los llevás, los tenés, pero claro, la parte más de abajo de la distribución de ingresos no llega. Empezás a ver algún efecto recién en los que están un poquito más arriba y ves un efecto más fuerte en los que están todavía más arriba. Pero sí deberíamos pensar en alguna política de conectividad. Probablemente eso potenciaría la herramienta, sería como un segundo escalón. Tengo el acceso, te doy la conectividad y bueno, después vamos viendo el resto. Y lo que vos decías, ¿no? Que las familias culturalmente lo entiendan, que es más importante gastar en la conectividad que de repente, yo qué sé, en una comida más rica o en otras necesidades que de repente son superfluas, dispositivos móviles ¿no? más caros también, que a veces es como una necesidad de ir mejorando los dispositivos móviles. Poner prioridades allí, ¿no? Ahí también tiene que ver el uso. Eso es algo muy interesante sobre el sistema educativo y es... Plan Ceibal en realidad utilizó el sistema educativo para distribuir las computadoras, pero inicialmente no era una política educativa per se. Entonces, inicialmente generó no solamente alguna resistencia, sino también no le dio como habilidades a los docentes para decir, bueno, utilicemos bien esta herramienta.
Quizá ahora capaz- sí sea el tiempo de hacerlo, Y ¿no? bueno, capaz que además o en conjunto con dar conectividad o pensar políticas para conectividad focalizada, también sería bueno pensar justamente en estas Claro, estrategias. ya Igual Esto- la pandemia, igual creo que en ese sentido los docentes salieron a pelearla con un Sí. escarbadiente y creo que estos 18 meses de alguna manera ya se han adaptado también a cómo generar ese intercambio con los chicos desde la escuela a la casa, ¿no? Eso habría que fortalecerlo quizás. Sí, hemos encontrado muchas cosas y hemos aprendido mucho, lo digo como docente universitario, pero también aprendimos lo que no sabemos hacer o todo lo que nos falta todavía. Y está bueno. Sí, Y eso está bueno. sí. Muchas gracias por venir, Pablo. No, Nos gracias a nos ustedes. quedamos atentos a este camino, ¿no? Que entre todos tenemos que seguir construyendo, porque hay 100.000 pobres en este país, 35.000 son niños, y esos niños necesitan de una computadora, pero también de la accesibilidad para poder aprender, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, No, por haber gracias a venido. ustedes. Y Gracias. felicitaciones por el trabajo, No, ¿no? gracias. Y a mis colegas, Matías Dodel y Carlos Díaz de la Católica, muchas gracias también. No, por favor, a los tres.